¿Qué dice en la pantalla? Los próceres de Honduras. Perfecto, entonces ese es el tema. Vamos a hablar de los próceres de Honduras. En el último tema hablamos sobre lo que eran los símbolos mayores y menores, que es un tema que se ve precisamente ahorita en este mes, donde conmemoramos el bicentenario. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de lo que son los próceres. ¿Ok? Y cuando hablamos de los próceres, estamos hablando de seres humanos, de personas que trascienden la historia, el tiempo, y que no se olvidan porque nos dejan un legado importante, ¿verdad? Como hondureños, nosotros tenemos estos ejemplos que son dignos de imitar y que son dignos de emular para que podamos hacer de Honduras un país mejor. ¿Por qué? Porque esta gente luchó en diferentes ámbitos, en lo político, en lo económico, en lo social, para que Honduras fuera un mejor país. Y por eso nosotros lo seguimos recordando como una forma de honrarlos, o sea, de darles el respeto que se merecen, pero también de que sus ideales no se pierdan, sino que sigan existiendo. Entonces, todo buen hondureño debe estar agradecido, ¿verdad? Por la lucha que han prestado por nuestros antepasados, especialmente por nuestros próceres o héroes nacionales. Pero antes debemos distinguir la diferencia y el concepto entre la palabra héroe y prócer, ya que a menudo ambas son usadas como sinónimos, ¿verdad? Pero en sí son diferentes. La palabra héroe proviene del latín, que a su vez deriva de un vocablo griego que hace referencia a un hombre que es famoso, ilustre, reconocido por sus virtudes y hazañas. Y en este sentido, el héroe es la persona que se atreve a dar su vida por sus ideales y por el bien de las demás personas. En este caso, por ejemplo, tendríamos a Lempira, el cacique Lempira, que dio la vida por defender la libertad de su pueblo lenca. Entonces, él es un héroe. También tendríamos el caso de Francisco Morazán, que él, por mantener unida Centroamérica y por hacer que estos países avanzaran, se modernizaran y fueran fuertes, estuvo luchando toda su vida valientemente hasta que lo mataron. Entonces, eso también sería un héroe. Permítanme. Bueno, entonces, ya viene, disculpas. Francisco Morazán también sería un héroe porque en ese sentido él hizo exactamente eso, morir por sus ideales. Entonces eso ahí lo queda claro que el héroe es la persona que tiene ideales y está dispuesto a dar la vida y lo da por sus ideas y por su amor al país. Luego estarían los próceres, que son personas distinguidas, valientes también, y que contribuyen a engrandecer el país, pero no mueren, ¿verdad? Mientras lo hacen, sino que siguen su vida. Entonces, esa es la distinción. La designación de héroe entonces está ligada a un acto altruista. Altruista significa cuando uno se desprende de su propio interés y le importa más los demás que uno mismo. Eso es altruista. Sin embargo, el prócer va en función de la relevancia social y de un conjunto de características que hacen que tenga mérito a dicho título. Mérito significa que se lo merece. El héroe es alguien que hace algo profundo por alguien o por algo. Y el prócer, alguien que fue buen estratega, una persona que le dio valor a su vida haciendo algo por su patria o por la sociedad. En Honduras, debido a sus luchas y su gran valor para defender el territorio y el pensamiento hondureño, se consideran como próceres a las siguientes personas. El primero sería el cacique Lempira, que según la historia, se podría dar un dato aproximado de su fecha de nacimiento en el año de 1499. Él fue un guerrero, ¿verdad? Él de origen lenca y líder de esa tribu.
los logró aglutinar a todos, unirlos para que lucharan contra los españoles y defender el territorio de ellos, ¿verdad? Todo eso sucedió en la década de 1530 con las expediciones de conquista. Y él se caracterizó porque era muy valiente, era bravo, era robusto, de mucha fuerza, y desde muy joven mostró gran valor. Sentía un amor entrañable por su pueblo, su tierra, sus leyes y sus costumbres, y lo mataron. Hay dos versiones, una que lo mataron a traición, que es una leyenda, ¿verdad? Que no tiene base histórica, mientras la otra es que murió de frente luchando y le pegaron un disparo, ¿verdad? Un arcabuz. Y de eso sí hay evidencia en los archivos históricos coloniales que hay en México y que hay en España, de un cacique que luchó en Honduras llamado Empira y que costó vencerlo, y al final un soldado le pegó un tiro en el pecho. Entonces sí existió, sí es real, pero una cosa es la historia, otra es la leyenda. Luego tendríamos el siguiente héroe. Solo hay dos héroes en nuestros próceres, ¿verdad? Son Francisco Morazán y Empira. En el caso de Francisco Morazán Quesada, él nació el 3 de octubre de 1792 y el 3 de octubre es parte del feriado morazánico, ¿verdad? Que ya se viene a propósito de eso. ¿Por qué Francisco Morazán nació aquí en Tegucigalpa y su casa todavía existe y es un museo, ¿verdad? Ahí está en el centro de Tegucigalpa, el museo que se llama Museo de la Casa de Morazán. Ahí pueden ir ustedes y ver cosas interesantes de Francisco Morazán. Los padres de él eran Eusebio Morazán y Guadalupe Quesada. Ambos eran de una familia criolla, o sea, hijos de europeos, ¿verdad? Porque en la familia de Morazán eran de origen español y italiano. Ellos se dedicaban a la agricultura y al comercio. Se trasladaron junto a su familia a Moroselí en el año de 1808, donde trabajó en los terrenos heredados por don Eusebio Morazán. Ahí estuvo Morazán como hacendado. También laboró como empleado de la alcaldía, de ahí de Moroselí, y como él era muy astuto, muy bueno en la cuestión de las leyes, lo mandaron a Tegucigalpa como empleado de la alcaldía de Tegucigalpa. En 1813 regresó aquí, ¿verdad? Su padre lo puso bajo la tutoría de León Vázquez, quien le enseñó el derecho civil, el derecho del proceso penal y el notariado. Prácticamente a hacer lo que hace un abogado exitoso. Entonces Francisco Morazán se dedicó al principio a eso. Como abogado y como político, él no consideraba buena idea que Honduras se uniera a México en 1821, no solo Honduras, sino todo Centroamérica. Y posteriormente él pasó a ser miembro del gobierno hondureño y asumió como presidente, como jefe de Estado en 1827. ¿Okay? Francisco Morazán fue jefe de Estado de Honduras en 1827. Y en 1829 dirigió un ejército llamado el Ejército Aliado Protector de la Ley, que tenía soldados del Salvador y de Honduras. ¿Y qué era lo que estos soldados hacían? ¿Qué era lo que ellos, contra qué luchaban? Luchaban contra las fuerzas conservadoras que pretendían que se separaran todos los países de Centroamérica. En contra del gobierno conservador del presidente federal Manuel José Arce, que Manuel José Arce era salvadoreño. Fue el primer presidente de Centroamérica, Manuel José Arce. Tenía los mismos ideales de Francisco Morazán, o sea, él era liberal, pero al pasar el tiempo, al volverse poderoso, él abandonó los ideales de Francisco Morazán y traicionó a la federación. Entonces Francisco Morazán se unió con otra gente que estaba en contra de este presidente y lo derrotó, ¿verdad? Y entonces Francisco Morazán lo sucedió al año siguiente como presidente de todo Centroamérica y duró desde 1823 hasta 1840, ¿verdad? Durante su mandato, Morazán inició numerosas reformas educativas, judiciales y económicas. Tanto así que le cambió totalmente, modernizó a la sociedad centroamericana, ¿verdad? Y entonces aquí podríamos mencionar, por ejemplo, reformas educativas, ya que Francisco Morazán, él lo que hizo fue promover la educación laica. O sea, antes la educación era un privilegio de las clases dominantes, de la gente rica. Y Francisco Morazán dijo que tenía que ser pública para todos y gratis. Entonces, algo muy avanzado en su tiempo y él lo logró hacer.
También se hicieron reformas judiciales y económicas y trató de limitar, de hacer menos la influencia y el poder de la Iglesia Católica, que en esa época era muy fuerte. Pero las luchas internas de la Confederación le obligaron a llevar a cabo acciones militares con el fin de mantener la unidad, porque lo que hacían los enemigos de Francisco Morazán era sublevar a la gente, hacer que de repente en El Salvador un grupo de gente le decían, ustedes van a decir que Francisco Morazán es el malo, que está equivocado, se levantan en armas y hay que quitarlo del poder. Entonces le tocaba venir desde Guatemala, que era la capital, a Francisco Morazán a poner orden a El Salvador, un ejemplo. Luego se levantaba, cuando ganaba en El Salvador, porque Morazán siempre ganaba, venía y entonces levantaban a la gente de Nicaragua y hacían un relajo en Nicaragua y tenía que venir Francisco Morazán a poner orden, y así se lo tuvieron los 10 años que fue Francisco Morazán presidente. Entonces le costó a Francisco Morazán hacer cosas buenas porque le tocó estar apaciguando las rebeliones que había en Centroamérica, de estos grupos conservadores. Entonces durante su mandato Morazán hizo muchas cosas positivas, ¿verdad? Pero no lo dejaban trabajar y tuvo que exiliarse en 1840, o sea, irse de Centroamérica, obligado por las fuerzas conservadoras de Rafael Carrera, hasta que regresó 2 años más tarde con la intención de restablecer la confederación, o sea, la unión de los países, pero lo traicionaron y lo mataron sus propias tropas en Costa Rica. Ahí murió fusilado. Y él en su testamento dijo que quería ser enterrado en El Salvador porque los soldados más fieles a él, la gente que más le creía en sus ideas y estaba dispuesto a luchar con él, eran salvadoreños y unos pocos hondureños. Entonces él está enterrado en El Salvador. Luego vendría José Trinidad Reyes, que nació en Tegucigalpa en 1797 y murió en 1855. Él fue un sacerdote, ¿verdad? Pero también fue un profesor de música y de literatura. Inició su aprendizaje en la casa de señorita Gómez, así la llamada por las maestras que habían ahí, y después estudió en el Colegio Tridentino de Comayagua. Ahí se estudiaba educación ya superior. Al cumplir los 18 años viajó a Nicaragua para continuar sus estudios. En todo el trayecto de su vida se interesó mucho por la matemática, la gramática, la filosofía, el latín y la teología. O sea, era un hombre inteligente, ¿verdad? De hecho, es prócer precisamente por la parte académica, ¿verdad? Él le importó mucho el conocimiento y le importó mucho la educación, pero no quedarse en primaria ni en secundaria, sino llevarlo a la universidad. Por eso él es el cofundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y una persona importantísima en la cuestión de la educación superior en el país, porque él anduvo buscando la manera de promocionarla, de promoverla, de hacerla realidad. Antes, una persona que quería estudiar en la universidad tenía que ir hasta Guatemala a la Universidad San Carlos Borromeo, la única universidad cercana. Entonces eso hacía que la gente pobre nunca fuera a la universidad. ¿Okay? Luego tendríamos a José Trinidad Cabañas, que en las imágenes que tenemos de él se mira como un viejito barbón de pelo blanco, pero realmente él era más joven que Francisco Morazán. Lo que pasa es que antes no existían las fotografías, entonces lo que había eran retratos pintados. Y estos retratos pintados, dependía de cuándo se lo hacían, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cabañas le hicieron ese retrato cuando ya estaba bien viejito, pero realmente él era más joven. Él fue soldado de Francisco Morazán y nació en Tegucigalpa también. Miren que los hombres más importantes de Centroamérica nacieron aquí en Tegucigalpa. Y falleció en Comayagua el 8 de enero de 1871. Fue militar con el grado de general de división, también muy ligado al lado político. Fue electo como 7º presidente constitucional del estado de Honduras, y entre 1852 a 1855. Y un defensor de las ideas de que Centroamérica debería ser un solo país. Los papás fueron José María Cabañas y Juana Fiallos de Cabañas. Ahora, Cabañas destaca, aparte de que fue un soldado muy valiente, destaca también porque fue un político muy honrado. De hecho, se considera que ha sido el más honrado de los presidentes que ha tenido Honduras. Es el símbolo de la honradez, de alguien que llegó a ser presidente y no se robó el pisto. ¿Okay? Entonces, por eso él aparece en el billete de 10 lempiras. Hay varias escuelas y colegios con el nombre de él. Luego tendríamos a José Cecilio del Valle, que nació el 22 de noviembre de 1780 en Choluteca. Su padre era don José Antonio Díaz del Valle y su madre Gertrudis Díaz del Valle, los cuales eran criollos, o sea, hijos de los
españoles, de buena posición económica y terrateniente dedicado a la agricultura y la ganadería. O sea, era una persona de dinero. A los 12 años de edad, el joven José asistió por un tiempo a la escuela de los hermanos betlemitas y posteriormente al colegio tridentino de Comayagua. ¿Por qué? Porque ahí era donde estudiaban, como decir, educación superior. No era una universidad como tal, pero aprendían la gramática necesaria para poder entender las ideas de su tiempo. Sobre todo aprendían el idioma de latín, que era muy importante. Todo lo que se escribía de filosofía y de sociología en esa época estaba escrito en latín. Al terminar en la escuela primaria, José de Cecilio del Valle se convirtió en discípulo de Goicoechea. Este le abrió la puerta y despejó las vías de Valle para recorrer como hombre de ciencias y letras. De hecho, José de Cecilio del Valle se le conoce como el sabio Valle. Una persona sabia es una persona que conoce de muchas cosas, pero no solamente es que acumula conocimiento en la mente, sino que sabe interpretarlo, sabe usarlo para encontrar respuestas a problemas. Y sus respuestas son sabias, sus soluciones son prudentes, no es una persona alocada, disparada. Entonces José de Cecilio del Valle fue una persona muy inteligente, muy querida también en Centroamérica. De hecho, él fue electo presidente de toda Centroamérica después de Francisco Morazán, pero lastimosamente, cuando ya él iba a tomar el cargo, murió de causas naturales. Entonces, la gente decidió que siguiera Morazán entonces, pero él fue electo para ser presidente. Él no tenía los mismos ideales de Morazán, él era del lado de los conservadores, era una persona más realista. Francisco Morazán era idealista, o sea que él quería lo mejor de un solo. Y este señor decía que lo mejor se logra de a poquito, ¿verdad? Porque si uno va y quiere de un solo agarrar todo, muchas veces termina arrebatando o generando más problemas que soluciones, ¿verdad? Como fue el caso de los enemigos que se granjeó Francisco Morazán. En cambio, con las ideas de José de Cecilio del Valle, el progreso podría ir siendo gradual, pero tratando de unificar y cohesionar a la sociedad. Por eso se le considera sabio, ¿verdad? Porque una cosa es ser valiente y otra también es ser sabio. A veces los valientes no son sabios y a veces los sabios no son tan valientes. Entonces, luego seguiríamos con Dionisio de Herrera. Él nació el 9 de octubre de 1781 en Choluteca y murió el 13 de junio de 1850. Fue abogado, él fue abogado, fue político y muy destacado, ¿verdad? Representante del liberalismo, que es de las mismas ideas de Francisco Morazán, y uno de los centroamericanos más ilustrados porque el movimiento de gente que quería cambiar el mundo en esa época se llamaban los ilustrados, que eran unos pensadores franceses que decían que el mundo tenía que ser más libre y tenía que haber más espacio para que el individuo lograra un proyecto personal de desarrollo y de vida, ¿verdad? Con dignidad y todo eso. Entonces esas ideas ilustradas, ellos las estudiaban. La estudiaba Dionisio de Herrera, José de Cecilio del Valle, la estudiaba Francisco Morazán, y las estudiaban de forma autodidacta, ¿verdad? Conseguían los libros los mandaban desde Europa y ellos incluso estudiaron francés para poder leerlos, esos libros, porque no los traducían inmediatamente al español. Entonces Dionisio de Herrera sabía hablar francés, Francisco Morazán también. Entonces eran personas muy inteligentes, no eran personas que simplemente habían salido solo a pelear a lo loco, que estudiaban. Francisco Morazán fue presidente de la confederación que le envió de Nicaragua, donde fue elegido jefe de Estado. Este Dionisio de Herrera es el único que logró ser jefe de Estado de 3 países de Centroamérica, de El Salvador, de Nicaragua y de Honduras. Y estuvo haciendo una lucha a favor de Francisco Morazán permanente, ¿verdad? A favor de Centroamérica Unida. Tenía los mismos ideales. Aunque no aceptó muchas veces que lo nombraran presidente así de dedo, sino que la gente lo que ellos querían es que fuera por elecciones, pero algo patriótico, algo democrático. Fue uno de los líderes más populares de Centroamérica, o sea, la gente lo quería mucho. Y fue el único entonces que lo eligieron así por elecciones en 3 países distintos. Lo interesante es que él murió en la pobreza, una persona que venía de una familia acomodada,
pero por luchar y todo puso toda su fortuna a la causa y al final murió pobre en 1850 en San Salvador. Pobre materialmente, pero con una conciencia tranquila, ¿verdad? Por haber sido una persona que no anduvo robando ni se preocupó por acumular riqueza. Entonces, por eso son próceres y son héroes, por su valentía y por su nobleza. Entonces, ustedes lo que van a hacer, jóvenes, es sencillito. Van a investigar a cualquiera. Aquí ya queda a libertad de ustedes, ¿verdad? Si usted quiere uno u otro. A cualquiera de los 6 usted lo va a investigar. Se va a hacer una cartulinita y lo va a exponer. Un videíto cortito. Lo voy a exponer y lo entregaría exactamente el viernes. Voy a dar chance hasta el viernes. Entonces, si no hay más preguntas, o si no hay preguntas, mejor dicho, en el grupo tendríamos entonces para